Y seguimos en nuestro espacio, el mundo post pandemia, donde estamos analizando todo lo que tiene que ver con esta pandemia que estamos viviendo desde los diferentes ámbitos. Hemos hablado con diferentes especialistas en las diferentes áreas que involucran justamente lo que estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19. Bueno, y en esta oportunidad tenemos como invitada a Karen Gallardo. Ella es encargada del Programa Nacional de Inmunización de Inmunizaciones de la Seremi de Salud de acá de la región de Coquimbo. Ella es enfermera de profesión y la saludamos. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola Cristian, bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de poder conversar contigo de un tema tan relevante como tiene que ver con este proceso que estamos viviendo, este proceso de vacunación. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, cuando recién supimos de esta pandemia, lo primero que se dijo es que rápidamente se tenía que trabajar en una vacuna. Y era un proceso que iban a liderar grandes instituciones a nivel mundial, en otros países, y que teníamos que estar como alertas de que eso pudiera llegar pronto a Chile y que sería eh, la clave, digamos, para poder tener un mejor pasar con esta pandemia. Que si bien es cierto, íbamos a tener que seguir cuidándonos, iba a ser un proceso muy importante para pasar este tema. Entonces te quería preguntar a ti cómo ha sido para ustedes, que están desde dentro, este proceso de vacunación, cómo ha sido este trabajo desde la seremía para poder llevar adelante este proceso. Sí, mira, la verdad, Cristian, es que ha sido un tremendo desafío, no tan solo para nosotros acá en la Seremi de Salud, sino que yo te diría para todos los equipos de salud de cada uno de los establecimientos. Mm. Ha sido un desafío grande porque en realidad es, como tú bien decías, es una vacuna que es primera vez que estamos utilizando. Partimos la campaña a nivel nacional como regalito de Navidad el 24 de diciembre y acá Recuerdo. en nuestra región a mediados de enero. Y la verdad es que es un desafío de partida porque tenemos que lograr, obviamente, que las personas confíen, ¿no es cierto?, de la vacuna y que obviamente acudan, ¿no es cierto?, a los establecimientos de salud para administrarse la dosis que corresponde. Mm. Entonces, efectivamente, la vacuna se demoró un año aproximadamente desde que partimos la pandemia hasta que tuvimos, digamos, el producto disponible para ser administrado. Y hay hartos cambios a medida que se ha ido desarrollando en estos 9 meses que llevamos ya de campaña de vacunación, varios cambios porque obviamente así como es la pandemia y como se va comportando el virus, también lo hace el tema de las vacunas. Entonces, al principio teníamos cierto tipo de especificaciones, si, como tú me imagino bien sabes, se han ido ampliando algunos rangos de edad según el tipo de vacuna. Siempre se ha mantenido con un esquema de 2 dosis, pero ha ido variando incluso también el tiempo que hay que administrar entre una dosis y la otra. Entonces, yo creo que para el sector salud ha sido un tremendo desafío este tema de la campaña de vacunación, porque hemos tenido que desplegar todos los esfuerzos, digamos, disponibles y todos los recursos que tiene la red en pro de que la mayor cantidad de personas puedan acceder a la vacunación. Ujú. Claro, considerando que ustedes estaban acostumbrados, y yo recuerdo que siempre hay como campañas de vacunación, campaña de invierno, hay diferentes campañas durante el año, pero esta sin duda que ha sido la campaña más larga que han tenido y que está todavía en proceso. Imagínate, tú hablas de nueve Sí, meses y todavía queda bastante para que toda la población, digamos, esté con sí. su dosis. Y yo creo importante también, Cristian, que a lo que tú me preguntabas, es que el resto de las campañas de vacunación se han ido desarrollando igual de manera Exacto, simultánea. claro. Entonces, los equipos han tenido que, como te decía, tener todos sus esfuerzos. En estos momentos, ponte tú, estamos con 3 campañas simultáneas, que es influenza, COVID y el plan de vacunación escolar. Entonces, por lo tanto, tenemos que distribuir todos los recursos en los distintos frentes y obviamente la idea también es alcanzar las coberturas de vacunación en todos los grupos de edad para que obviamente exista la protección, que es lo que nosotros finalmente esperamos como objetivo de las campañas. Entonces, ha sido, como te digo, un tremendo desafío, pero la verdad es que también ha sido súper grato
participar de esta campaña, que de verdad es una campaña histórica. Esperamos nunca más estar expuestos, ¿no es cierto?, o ver una pandemia, pero así como se va comportando en general cada 10 años se van dando este tipo de situaciones, entonces tenemos que estar preparados. Y yo creo que como sector salud en este país hemos demostrado que la salud pública obviamente está capacitada y está organizada para dar respuesta a la demanda de la población. Yo creo que eso también ha sido, si bien un desafío, pero también ha sido enriquecedor poder participar de este proceso. Claro, ahora tú dices segmentos de la población. Ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué segmento es ha sido como el más responsable a la hora de ir Mira, el más a vacunar? responsable, sí, el más responsable desde el punto de vista de los ordenaditos, decirlo, por decirlo de alguna manera, de todas maneras los adultos mayores se acudieron de manera muy ordenada al proceso de vacunación, en general muy temprano también, y en realidad desde el punto de vista como del orden, del cumplimiento de las normas, yo destacaría a los adultos mayores. Pero sí, si revisamos desde el punto de vista de las coberturas, de cuántos accedieron, el grupo de cobertura más baja también son los adultos mayores. Yeah. Y eso pasa mucho también porque como es una vacuna nueva, ahí los adultos mayores tienen a veces miedo de acudir o a veces les falta información como para acudir. ¿Ya? Así que en eso también hemos estado trabajando, pero yo te diría que grupos destacados por el orden, los adultos mayores lejos, y después también ahora hemos visto harto compromiso de los padres por llevar a sus hijos a vacunarse. Claro, claro. Ahora, se dice que este proceso, digamos, esta vacuna, quizás va a ser una vacuna, yo no sé si está definido eso, que va a ser una vacuna que vamos a tener que quizás ponernos, igual como nos ponemos quizás la de la influenza u otras, va a ser una vacuna que quizás va a ser permanente en el tiempo. ¿Qué información tienen Mira, ustedes? hasta el momento, Cristian, el comportamiento de la pandemia ha sido así. En algún momento obviamente se hablaba de una pandemia y ahora ya los expertos están hablando de una endemia. Eso significa que ya va a ser probablemente un virus que, así como tú bien lo dices, como influenza, convive con nosotros, digamos, de manera permanente. Eso todavía no está bien claro y tenemos que esperar un poco ahora que ya vamos a tener la gran mayoría de la población vacunada, ver cómo se va a comportar la circulación del virus. Pero una de las posibilidades y es una de las grandes, digamos, teorías es que probablemente vamos a tener que vacunarnos contra coronavirus, así como nos vacunamos anualmente con la influenza. Todavía eso no es un tema zanjado, todavía falta evidencia científica para eso, pero es una de las opciones que tiene como más, digamos, como con mayor fuerza de que probablemente vaya a ser así. Claro. Te iba a comentar justamente a propósito de los estudios y todo esto que está en proceso, porque todos los países de alguna forma están analizando los resultados que han tenido con las vacunas. Y acá en Chile y acá en la región de Coquimbo también se está haciendo un estudio que lo está haciendo la Universidad de Chile, entiendo, y que tiene que ver justamente con ver la capacidad que tienen las personas de poder crear inmunidad al virus. Cuenta un poco sobre ese proceso también. Quizás no lo lideran ustedes, pero sí me imagino que es importante para poder tener de poder saber finalmente cómo se va a comportar la población y cómo se va a comportar también el sistema de salud para poder inmunizar a esas personas a futuro. Sí, mira, la verdad es que hay varios estudios que se están desarrollando. Yo te diría que casi todos los países en el mundo, incluso hay algunos que están desarrollando sus propias vacunas, Claro. están apostando obviamente a eso porque lo que se necesita en estos momentos es construir, ¿no es cierto?, la evidencia científica y ver efectivamente cuál es la eficacia que tienen las vacunas. Y una de las formas de poder medir eso es a través de medir el nivel de anticuerpos, ¿ya? De que la persona genera después de la administración de las dosis de vacuna. Y efectivo, en la región de Coquimbo se está desarrollando un proyecto de ese tipo, que no lo lideramos nosotros como Ceremi, pero sí obviamente estamos en conocimiento de eso y la idea obviamente es levantar esa información para que después sea analizada y poder ver si es que hay algún tipo, ¿no es cierto?,
de correlación o algún tipo de asociación con el tipo de vacuna que se administra, el tiempo tiempo, digamos, de intervalo entre una dosis y otra. Entonces, como te digo, la evidencia científica en estos momentos se está construyendo día a día y probablemente, Cristian, cambie a lo mejor ya en 1 o 2 meses o en 6 meses más, ya a lo mejor vamos a tener, ¿no es cierto?, más información y más datos respecto a la eficacia y a la inmunogenicidad de las vacunas. Y eso es lo que nosotros esperamos y estamos todos ansiosos esperando los resultados de los distintos estudios que existan. Claro, ese es un proceso que se está viviendo en paralelo con el proceso de inmunización y que, como tú dices, va a ser clave para saber el futuro, digamos, de este escenario, el escenario que vamos a tener con este tema del coronavirus. Ahora, pasando, digamos, al tema más práctico y del mundo post pandemia, porque este espacio se llama el mundo post pandemia justamente un poco para proyectar lo que son los escenarios, digamos, futuros vinculados con este tema. Y tú como enfermera y como encargada de esta área y que trabaja en el área de la salud, ¿cómo ves el escenario futuro en el día a día? En el día a día de las personas, de las oficinas, por ejemplo, tú estás en una oficina ahí, ¿cómo ves tú que va a ser ese escenario a futuro? Y no digo, digamos, tanto tiempo más, sino que un par de meses más, vamos a seguir con las mascarillas, vamos a seguir va a ser necesario que sigamos con esto, con los aforos. Cuéntame un poco cómo ves tú desde tu mirada, digamos, como enfermera profesional, este tema. Sí, mira, la verdad, Cristian, es que yo creo que las mascarillas, mientras a corto plazo, cada una de las medidas de prevención que se han, ¿no es cierto?, implementado van a continuar con nosotros. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, obviamente, el tema del distanciamiento físico. Quizás se va a relajar un poco el tema de la cantidad de aforos, a lo mejor donde antes podían haber 5, ahora van a poder ver 10, 20 o más si es que están vacunados, ¿ya? Y desde el punto de vista de las vacunas, obviamente las vacunas es una medida de prevención más, así como lo es el uso de las mascarillas y el respetar el aforo, ¿ya? O sea, muchas veces uno ha escuchado o piensa que el hecho de estar vacunado es como que uno tiene chip libre, ¿ya? Claro. Y eso no es así, ¿ya? O sea, podemos estar vacunados, pero aún así vamos a tener que seguir, ¿no es cierto?, utilizando el resto de las medidas preventivas. No sé, pues, yo creo que muchas veces todos nosotros hemos visto algunos videos en algunos lugares de los países, por ejemplo, como China, Japón, que usan la mascarilla siempre, ¿ya? Y que probablemente a lo mejor para ellos no fue tan difícil como lo fue para nosotros acostumbrarnos a eso. Pero yo creo que a corto plazo, Cristian, todavía no es tiempo, mientras haya circulación del virus, no es tiempo para relajar las medidas de prevención. Vimos también casos, por ejemplo, donde obviamente por redes sociales circulaban estos videos de países como Israel que tiraban las mascarillas al cielo, así como Sí. diciendo ya no hay más, y resulta que relajaron obviamente sus medidas y después de 2, 3 meses con la variante Delta tuvieron que volver a retomar las medidas. Entonces, yo creo que lo estamos haciendo bien, yo creo que hay que seguir respetando las medidas de prevención que se han implementado y obviamente se nos van a ir dando mayores libertades, pero eso, como dice el plan, eso va a ser paso a paso. No es Claro. como que de aquí a un mes más ya olvidémonos de las mascarillas y juntémonos. Yo creo que hay que ser prudentes en eso. Claro. Ahora, me imagino que este pase de movilidad va a ser clave también para eso. El documento, digamos, que acredita que también eso va a permitir que las empresas, que los restaurantes, que el sector turismo también pueda de alguna forma ordenar también sus aforos y, entre comillas, tengamos una especie de normalidad, pero como tú dices, siempre cuidándonos y siempre protegiéndonos, digamos, porque el virus puede estar ahí en cualquier lugar. Sí, no, de todas maneras, yo creo que el tema del pase de movilidad, en el caso, por ejemplo, de nuestro, sirvió mucho para incentivar la vacunación, pero también obviamente te permite, ¿no es cierto?, como tú dices, ordenar un poco y tomar ciertas medidas que obviamente como un poco más de relajo, por decirlo de alguna manera, o sí, de relajo para las personas que sí están vacunadas y que tienen esta otra
prevención, digamos. Mm. Con respecto a las personas que no, por la razón que sea, no han querido vacunarse, obviamente para que tengan, ¿no es cierto?, tener un mayor precaución con esas personas. Y yo creo que está bien que sea así, porque en realidad creo que hay que resguardar la salud de todos. Claro. Porque este tema es más bien un tema colectivo más que individual. Cuando existe este tipo de, obviamente, de enfermedades que son enfermedades transmisibles, siempre tenemos que velar por el resguardo de todas las personas de la comunidad, no tan solo mi resguardo. Y ese es un tema que obviamente tenemos que, yo creo que como personas, trabajar mucho. Claro, ahí hay un tema que tú lo mencionas muy bien, porque uno trataba, por ejemplo, de si tú tenías en tu familia un adulto mayor, generalmente tratabas de no estar tan cerca, tratar de cuidarlo más, y ahí, claro, el distanciamiento social es súper importante, el cuidado del otro, digamos. Uno se cuidaba también para tratar de no contagiar a otras personas, a otros familiares. Por eso es clave, digamos, lo que tú mencionas con respecto a que no solamente tienes que pensar en tu protección, sino que en la de tu alrededor. Y así se va creando esta red, digamos, de cuidado que finalmente nos va a permitir tener más libertades, como dices tú, y libertades con restricciones todavía, con cuidado, pero que nos van a permitir tener un mundo post pandemia un poco mejor. Sí, no, de todas maneras, yo creo que esta pandemia, Cristian, nos ha servido también para eso, para tener un tema más de salud colectivo que tan solo individual. Al principio, cuando estábamos en la pandemia, uno escuchaba mucho el tema de que, bueno, la idea es protegerme yo, pero finalmente el hecho de protegerme yo también tiene una implicancia con, como tú dices, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, Claro. con las personas que me rodean. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos una responsabilidad colectiva con la salud del otro. Y para eso, obviamente, como te digo, nosotros que trabajamos en el tema de las vacunas, es un principio que de base es solidario, porque en el fondo, al protegerme yo, se protege el que está al lado, y al lado a lo mejor porque tiene una patología por la cual no se puede vacunar. Y al vacunarme yo, sí, obviamente lo estoy protegiendo. Entonces, se han dado, obviamente, yo creo que estas instancias como para poder analizar también, y yo creo que son dentro de los aprendizajes que vamos a tener posterior a la pandemia. Claro, claro, un aprendizaje importante. Y lo otro relevante también es que los más pequeños también, los estudiantes, hoy día ya se están vacunando. Y también lo importante es que ellos también conozcan un poco y se informen con respecto a esto, porque en el fondo también son ellos los que de alguna u otra forma también incentivan a que sus papás también se cuiden. Me imagino que ahí también hay un tema relevante que es lo que se va a poder hacer hoy día en los colegios también, informándole a los niños justamente sobre la importancia del cuidado. Sí, mira, al día de ayer partimos a nivel nacional con la vacunación de los niños entre 6 a 11 años, y en realidad, como tú dices, los niños son el futuro. Y ahí es donde tenemos que obviamente sembrar, ¿no es cierto?, para que después ellos, bueno, desde ya son agentes replicadores siempre de la información Sí. y de los cuidados. Entonces, como te digo, partimos el día de ayer. En nuestra región son más de 74.000 niños que tienen que vacunarse. Sigue siendo un proceso que es voluntario, que en el caso, por ejemplo, de la vacunación dentro de los establecimientos educacionales, los padres o apoderados tienen que autorizar de manera escrita, hay un documento en el cual autorizan, ¿no es cierto?, la vacunación. Nos ha pasado y hemos conocido algunos casos de que los niños logran convencer a los papás de que sí quieren vacunarse. Sí, sí. Así que la verdad es que partimos hoy día fue la actividad del lanzamiento, así que esperamos que la gran mayoría de nuestros niños de la región de Coquimbo se puedan, ¿no es cierto?, vacunar y puedan acceder a esta protección. Oye, Karen, yo te quiero agradecer por este tiempo, por estos minutos que nos diste para hablar de este proceso, destacar, digamos, el trabajo que se está haciendo por parte de toda la red de salud, desde la Seremía, por supuesto, todo el trabajo que están haciendo para poder llevar adelante este proceso. Y no sé, una reflexión final con respecto al mundo post pandemia y quizás, ¿qué es lo que esperas tú, digamos,
de este proceso que vamos a comenzar, y ya estamos viviendo, ya que es un poco el post-pandemia. Aunque Sí, todavía mira, no yo creo, termina, pero estamos sí, en un proceso mejor, digamos. sí. Mira, yo creo que tenemos que, lo primero es aprovechar obviamente digamos, la oportunidad ahora de poder disfrutar, porque ya se han relajado un poco las medidas tan restrictivas, pero obviamente hacer el llamado a que ese disfrutar también sea con responsabilidad. Porque también acá una de las cosas esenciales, Cristian, es que tenemos que tener un nivel de autocuidado. Cuando ya obviamente se relajan las medidas más estructurales, dependemos mucho más de lo que cada uno va a hacer. Por lo tanto, el llamado siempre es a que sigamos cumpliendo las medidas porque eso nos va a garantizar, obviamente, la posibilidad de poder seguir así y, como tú dices, ya empezar y quedarnos en esta pospandemia con este tipo de medidas. Porque si no, existe la posibilidad, obviamente, de que tengamos que retroceder y volver. Y no es la idea. Ya la idea, obviamente, es que de aquí despeguemos y sigamos así y ya obviamente podamos recobrar, ¿no es cierto?, o retomar nuestra vida como lo hacíamos antes de marzo del 2020. Karen Gallardo, encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud de la región de Coquimbo, te quiero agradecer por este tiempo y que estés muy bien. Muchas gracias, Cristian. Igual a ustedes agradecer la posibilidad de poder difundir, ¿no es cierto?, la campaña de vacunación de esta manera así tan amigable. Así que eso, un saludo y saber también, obviamente, que acá en la Seremi de Salud estamos dispuestos a resolver todas las dudas e inquietudes que se presenten a la población. Así que agradecerte, Cristian, por esta oportunidad. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Que Chao, esté muy chao. bien, gracias.